Para el presente tema hablaremos del estudio y las causas del movimiento, de qué manera otros cuerpos influyen en el movimiento de otros. A esto lo llamaremos dinámica. El contenido de este tema está basado en el peso, masa, fuerza, ley de la inercia, ley del principio de masa y la ley de acción y reacción, diagrama de cuerpo libre, máquina de actuador, rozamiento estático y cinético. En temas anteriores estudiamos el movimiento de una partícula, insistiendo en el movimiento en una línea recta o en un plano. No preguntamos qué es lo que causaba el movimiento, simplemente describíamos el movimiento en función del desplazamiento, velocidad y la aceleración. En este tema discutiremos las causas del movimiento, que es el aspecto que en mecánica se llama dinámica, lo mismo que antes consideraremos a los cuerpos como si fueran simples partículas. El peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre él. Mientras que la masa de un cuerpo, es una propiedad intrínseca del cuerpo. La fuerza es aquella capaz de producir deformación o modificación en los cuerpos aun cuando estos están en reposo o movimiento. El principio de inercia se enuncia: si un cuerpo está en reposo seguirá indefinidamente en reposo, o si está en movimiento este será rectilíneo y uniforme a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas que se le apliquen.
El principio de masa es si se aplica una fuerza F a un cuerpo le comunica una aceleración de la misma dirección y sentido que la fuerza, directamente proporcional a ella, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Las unidades de fuerza en el sistema internacional es fuerza igual a masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos mientras que la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y esto nos da el newton. Las unidades de fuerza en el sistema cegesimal es la masa se mide en gramos, la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado y esto nos da que la fuerza se mide en dinas. En el sistema gravitatorio técnico terrestre, la masa se mide en kilogramos y la aceleración es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y esto nos da que la fuerza es el kilogramo fuerza o kilopondio. En el sistema inglés la masa se mide en slug y la aceleración en pies sobre segundo al cuadrado y la fuerza se mide en libras o libra fuerza. El principio de acción-reacción es a toda acción se opone siempre una reacción igual, o en otras palabras, las acciones mutuas de dos cuerpos entre sí siempre son iguales, y dirigidos a partes contrarias. Diagrama de cuerpo libre. Es el dibujo o gráfico aislado de uno de los cuerpos de un sistema, en el cual se grafican todas las fuerzas externas aplicadas sobre él. Sistema de referencia se denomina al sistema de referencia que se encuentra fijo en la Tierra o se mueve con velocidad constante. La máquina de Atwood consiste en dos masas, M1 y M2, conectadas por una cuerda inelástica de masa despreciable y de una polea ideal. Cuando M1 es igual a M2, la máquina está en equilibrio neutral a pesar de la posición de los pesos. Cuando M2 es mayor que M1, ambas masas experimentan una aceleración. Fuerzas de rozamiento es aquella fuerza que surge entre dos cuerpos cuando uno trata de moverse con respecto al otro.
Las leyes de rozamiento por deslizamiento son las siguientes. La fuerza de rozamiento tiene un valor que es directamente proporcional a la reacción normal. Además, no depende del área de las superficies en contacto. Dentro de las características tenemos los siguientes. Magnitud. El valor de la fuerza de rozamiento por deslizamiento se calcula mediante la siguiente ecuación: fuerza es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Sentido. Siempre se opone al movimiento o posible movimiento de las superficies en contacto. Punto de aplicación. Se aplica sobre cualquier punto perteneciente a las superficies en contacto. Rozamiento estático es la que se presenta entre superficies que se encuentran en reposo. El valor máximo de la fuerza de rozamiento estático equivale a la fuerza mínima necesaria para iniciar el movimiento, el cual puede calcularse mediante la siguiente fórmula. Fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Rozamiento cinético es cuando hay movimiento de un cuerpo respecto al otro. El valor máximo de la fuerza de rozamiento cinético equivale a la fuerza mínima necesaria para iniciar el movimiento, el cual puede calcularse mediante la siguiente ecuación. Fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal.